Estados Unidos a lo largo de su historia se ha caracterizado por ser un país que interviene dentro de las ideologías, economías y políticas en otros países, con el pretexto de dejar su ideología o de regresar la democracia a países con regímenes autoritarios o comunistas. El mundo apoya muchas veces al país americano, como en la guerra de Irak o la guerra del Golfo, cuando la OTAN apoyó el plan estadounidense de invadir esos territorios. Después de las intervenciones, la democracia se entabla dentro de los países, muchas veces para bien, otras para no tanto. Existen diversos ejemplos de cómo Estados Unidos ha intervenido en diversos territorios, pero también cómo esa intervención ha puesto al país en una situación igual o incluso peor de la que estaban, dejándolo si bien con una democracia, pero con un país dividido y sin un gobierno fuerte, solamente para tener un poder ideológico y político sobre los países que hace su intervención. Al escuchar esto, se te vendría a la cabeza que invadir Venezuela sería una acción que normalmente Estados Unidos tomaría, pero no es así. Esto es mucho más complejo que eso. Si bien Venezuela cuenta con un régimen autoritario de parte de Maduro, que se aferra a quedarse con el poder a pesar de haber elecciones en el territorio venezolano y declararse vencedor a Juan Guaidó, Maduro no tomó esto como verídico y se declaró presidente de Venezuela. Esto puso una situación política muy dudosa a nivel mundial. Por su parte, Estados Unidos reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela y el régimen totalitario de Maduro tuvo un rechazo de parte de Estados Unidos y todos sus aliados. Escuchando esto, en este video veremos cómo sería una intervención de los Estados Unidos sobre Venezuela. Quiero aclarar que este video solo es con fines de entretener. Bueno, sin más que decir, comenzamos. Desde tiempo atrás, Estados Unidos y Venezuela han tenido muchos roces. Desde que Hugo Chávez llegó a la presidencia del país en 1998, la situación entre las dos naciones empeoró progresivamente. Además, la amistad pública de Chávez y Fidel Castro, así como la importante relación comercial con Cuba, han socavado la política estadounidense de aislar económicamente a Cuba y los tradicionales lazos entre Estados Unidos y Venezuela. También, las dos naciones han tenido muchos problemas a lo largo de su historia gracias al recurso del petróleo, que de hecho Venezuela es el país que más cuenta con este recurso, teniendo la reserva comprobada de petróleo más grande a nivel mundial. Pero al igual que Venezuela es rica en el recurso más valioso en la actualidad, también es un país que tiene muchas carencias en desarrollo humano. El país se encuentra en una crisis financiera, además de tener escasez de productos básicos, desempleo y una inflación que está por las nubes. La crisis ha dejado olas de personas que salen a protestar en contra del régimen de Maduro. La escasez de productos básicos es el problema que más afecta a las personas en Venezuela. De hecho, si tú vas a un supermercado a comprar alimentos, aunque salgan muy caros, no encontrarás. El régimen de Maduro tiene un control arduo de esos productos y ellos escogen cuántos podrán a la venta y muchas veces no hay suficientes. Con esta situación, muchas personas han salido de Venezuela en busca de mejores oportunidades. Los países más seleccionados, Colombia, Perú y Chile, teniendo alrededor de 3 millones de venezolanos viviendo en esos territorios. Pero esto sigue en aumento. Se estima que en la actualidad viven 8 millones de venezolanos fuera del país, una cuarta parte de toda la población de este. Ante esto, Estados Unidos tendría el pretexto perfecto para invadir Venezuela, al ver el no seguimiento de los derechos humanos y tener un régimen totalitario comunista. Donald Trump tendría los argumentos perfectos para invadir Venezuela, pero Donald Trump, por voluntad propia, no puede tomar la decisión de invadir Venezuela. Es ahí donde entra la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dividida en demócratas y republicanos. Donald Trump tendría el apoyo de los republicanos, quienes a su vez tendrían que persuadir a los demócratas para apoyar la intervención estadounidense en Venezuela. Lo más probable es que al checar la situación actual y ver por la conveniencia de los Estados Unidos, los demócratas darían luz verde para la intervención estadounidense sobre suelo venezolano. Después de tener la aprobación del Senado de los Estados Unidos, Donald Trump trataría de conseguir aliados, ya que una intervención de ese tamaño sería casi imposible realizarla sola para la Casa Blanca. De hecho, en el ataque a Irak en 2003, 19 fueron las naciones que entraron a la guerra, varias de ellas latinas, la más conocida, Colombia. De hecho, Colombia es un importante aliado de Estados Unidos y para la Casa Blanca ser una pieza clave si una intervención en Venezuela se quiere llevar a cabo. De hecho, Estados Unidos cuenta con 9 bases militares en Colombia, el país con más de ellas en toda América Latina.
Pero una cosa será de que Colombia deje que Estados Unidos maneje su logística desde territorio colombiano, y otra, que su presidente Iván Duque acepte intervenir en el conflicto mandando tropas colombianas a suelo venezolano. Otras de las naciones que Estados Unidos intentará que entren al conflicto sería Brasil y México, ya que son los dos países con los ejércitos más fuertes de la región. Por parte de México, cuenta con 300.000 hombres activos, y de Brasil, con más de 360.000 hombres a su disposición. La Casa Blanca intentará hacer todo lo posible para que esas dos naciones accedan al conflicto armado en Venezuela. En Europa, Reino Unido, Francia y Alemania al principio se negarían a intervenir en el conflicto, pero como toda la historia lo ha hecho ver, al final sucumbirían ante la petición de la Casa Blanca de estar en suelo venezolano. La situación de que Guaidó es presidente electo de Venezuela y que Maduro tiene tomado el país por la fuerza será la pieza clave para la intervención de los países europeos al enfrentamiento. Por otra parte, para los países latinoamericanos, su clave estará en la migración de 8 millones de personas que viven fuera de Venezuela y son una carga para estos gobiernos. Seguramente Andrés Manuel López Obrador y Jair Bolsonaro al inicio no accedan al ataque estadounidense sobre Venezuela, pero al final terminarían aceptando las peticiones de Donald Trump al tener acuerdos comerciales que los beneficiarían. Bueno, ya teniendo la aprobación de la Cámara de Representantes y el apoyo de los aliados, ¿cómo sería el comienzo de la guerra? Lo más probable es que la mayor parte de la guerra se libraría en 3 frentes de batalla, uno por la parte de Colombia, otro por la parte de Brasil y el último sería en el Caribe. Estados Unidos lo sabe, una intervención sobre Venezuela sería de mucha más facilidad que la de Irak, gracias a la cercanía que tiene el país. Todas las acciones bélicas se pueden liderar desde el estado de Florida, teniendo subdivisiones de mando en los países de Puerto Rico, Colombia, Brasil y la Guyana Francesa. Bueno, la guerra comienza realmente 3 meses antes del ataque. Estados Unidos comienza a movilizar 7.500 tanques M1 Abrams, los cuales han servido en diversas guerras a lo largo de la historia, siendo el tanque insignia de los Estados Unidos en todas ellas, demostrando agilidad, increíble manejo y destructividad como ningún otro en el mundo. Después, se mandarían helicópteros de combate como el Apache o el Chinook a suelos colombianos o brasileños. Una semana antes del ataque, Estados Unidos moviliza 3 portaaviones clase Nimitz desde Florida hasta las costas del Mar Caribe, centrándose en atacar el Golfo de Venezuela, cerca de la ciudad de Maracaibo, la segunda ciudad más poblada de la nación venezolana. Tomar esa ciudad sería clave por el Golfo de Venezuela y el lago de Maracaibo, ya que servirá como base logística de toda la operación. Bueno, ya vino el plan hipotético, comienza el gran día. Desde bases colombianas y brasileñas despegan una gran flota de aviones F-22 y F-35 de última generación de los Estados Unidos, acompañando bombarderos B-52 y B-2. Su blanco, las 3 bases militares del sur de Venezuela, El Vigía, San Antonio y Santo Domingo. Maduro ya se veía venir esta acción y realizó una confrontación con aviones Su-30 de fabricación rusa y F-16, curiosamente de fabricación norteamericana. Pero lo inevitable sucede. Al ser aviones de menor generación que los norteamericanos y en menor cantidad, no tardan mucho en caer contra los F-35 y los F-22 de última generación. Con esto, las 3 bases de Venezuela caen y los americanos son dueños del sur de Venezuela. El conflicto deja miles de víctimas en las regiones de los Andes, Zamora, Bolívar y Amazonas. Después de eso, Maduro moviliza todas sus fuerzas a la ciudad de Maracaibo para proteger el puerto logístico más importante de la nación. A los pocos días, la armada compuesta de portaaviones y destructores ataca Maracaibo. El ataque, el mayor asalto anfibio hecho desde el día D durante la Segunda Guerra Mundial. 200.000 hombres son movilizados a la ciudad de Maracaibo. Venezuela se defiende con todo el ejército que tiene. Tanques T-72 de fabricación rusa defienden la ciudad de la invasión norteamericana. Una intensa batalla se lidera entre el ejército venezolano y el norteamericano, pero Venezuela, al no contar con la mayoría de su fuerza aérea, termina cediendo. Maracaibo cae después de 2 semanas de intensa batalla. Los aliados ya tienen el control de 1/3 de todo el territorio venezolano en probablemente menos de un mes. Las tropas estadounidenses se posan a menos de 600 kilómetros de Caracas y con un poco más de 1/3 del ejército venezolano derrotado. Los aliados toman camino hacia Caracas. El mundo está en shock. Nadie creía que Estados Unidos se atrevería en verdad a invadir Venezuela. Es que todo esto se hizo en secreto por la milicia estadounidense y sus aliados.
Rusia y China cierran lazos comerciales con Estados Unidos, las bolsas mundiales caen, Wall Street aparece con números rojos, el precio del petróleo se dispara. Por otro lado, en Venezuela, tras 2 semanas del conflicto, las fuerzas aliadas toman los territorios de Amazonas, Apure, Barinas, Trujillo, Mérida, Zulia y más de la mitad del territorio venezolano. Con esto, los aliados se encuentran a menos de 300 kilómetros de la capital. El poder militar venezolano lucha, pero es inevitable. La fuerza estadounidense es inmensamente más fuerte que la venezolana. Ni siquiera podría llamarse una guerra ante el poder que es la nación americana. Maduro está desesperado, rápidamente pide ayuda a China y Rusia, pero ninguno de los dos países estará dispuesto a iniciar una guerra mundial con Estados Unidos por Venezuela, además que ningún país latino estará dispuesto a meter las manos al fuego por Maduro. Maduro, a lo largo del tiempo que estuvo como presidente de Venezuela, se cerró las puertas solo al comercio en Latinoamérica y con esto no cuenta con ningún aliado en la región. Bueno, después de eso, lo inevitable pasa. En solo 6 meses, los aliados llegan a Caracas. Llegó la hora del fin. Se librará la batalla más sangrienta en muchos años, la batalla de Caracas. Con su militar debilitada y acorralado en su capital, Maduro y su ejército luchan con todo lo que tienen ante un enemigo inmensamente poderoso. Cerca de 800,000 soldados aliados avanzan sobre la capital venezolana. Ante la victoria estadounidense, no se sabría bien qué pasaría con Maduro, si será ejecutado como Saddam Hussein o escaparía a algún país aliado, como el caso del presidente sirio que escapó a Rusia durante el conflicto. Lo que sí se sabe es que nada será igual. Venezuela tendría nuevo presidente, Juan Guaidó o otro, pero la democracia reinaría en la nación. Si bien esto es hipotético, realmente Venezuela no podría competirle a la nación más poderosa de la tierra. Sus aparatos militares son de escalas muy poco parecidas, al ser el americano un gigante militar y el venezolano una nación como cualquier otra. Y hasta aquí el nuevo video. Pon en los comentarios qué pensaste acerca de esta batalla entre Estados Unidos y Venezuela. Dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos.